Bueno, arrancamos la presentación de hoy. Mi nombre es María Cecilia Chevalier, docente de la Facultad de Palermo. Hoy tenemos a Gabriel Calvillo, diseñador industrial, originario de México y cofundador de Baliarts, una agencia creativa multidisciplinaria. También es fundador de Refugio, un proyecto enfocado en utilizar el diseño como herramienta para la conservación de polinizadores nativos. Y justamente durante esta jornada la intención es que nos cuente un poco de su trayectoria, de cómo llegó justamente a trabajar, bueno, con la polinización de las abejas y estos refugios, y que nos cuente un poco de la técnica y de su experiencia. Así que, Gabriel, te dejo acá para que vos empieces a charlar y bueno, poco a poco seguirán presentando a los ingresantes. Vos presentá nomás. Buenísimo. Pues muchas gracias, Cecilia. Como ya mencionabas, voy a platicarles sobre todo de este proyecto que se llama Refugio. Llevo participando, bueno, formalmente es un proyecto que empezó hace más o menos, creo que ya vamos para los 4 años. Empezamos en la Ciudad de México y ahorita les voy a platicar un poco de qué va el proyecto, ¿no? Creo que ya están viendo la presentación, ¿sí? Sí, 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 se comparte. Perdona, está en silencio. Sí, 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 sí. Buenísimo. Entonces, bueno, también cualquier cosa acá está en nuestras redes, sobre todo estamos activos en Instagram, nuestra página web. Y les voy a platicar un poquito como de dónde surge este proyecto y qué es como todo lo que se ha ido detonando a partir de los primeros experimentos y los primeros diseños que hicimos. Porque creo que sí es, digamos, como irnos un poquito al tema que es como la base de todo esto que les voy a estar hablando hoy, que es el tema de la polinización y de los polinizadores, ¿no? Normalmente cuando se habla de polinización, cuando se habla de polinizadores, digamos que el animalito que se lleva todos los reflectores es la abeja, y hoy vamos a estar hablando mucho de abejas, pero antes de irnos con el tema de abejas, creo que sí es importante recalcar y mencionar que cuando se habla de polinización, pues es un mundo súper diverso. Cuando hablamos de polinizadores, no solo podemos hablar de las abejas, porque en realidad hay cientos, si no es que miles de diferentes especies que polinizan todo tipo de plantas florales, ¿no? Por ejemplo, acá en México, los animales como los murciélagos resultan ser súper importantes para la polinización de plantas productivas como el agave, ¿no? Como para producir bebidas como el tequila, el mezcal. Entonces, prácticamente si no hubiera murciélagos no tendríamos ese tipo de bebidas. Pero en realidad podríamos hablar de cada uno de estos animalitos que vemos en esta imagen por horas, ¿no? Por ejemplo, los colibríes, que son increíbles, las polillas, que son de las que normalmente no les prestamos mucha atención, pero resulta que son probablemente de los polinizadores más importantes. Hace poco salió un estudio que mencionaba que probablemente sean los polinizadores más eficientes, más que las abejas todavía. Y son muy importantes también porque son polinizadoras nocturnas, a diferencia de la mayoría de mariposas, abejas, colibríes, etc. Entonces, bueno, esto es nomás como un paréntesis en el sentido de que sí es importante ser conscientes de que hay una enorme diversidad de polinizadores, y a pesar de que sí, casi siempre que se habla del tema, la atención se centra en las abejas, y ahorita vamos a también hablar un poquito de por qué pasa esto, pero que tampoco dejemos de ver a toda esta enorme diversidad de especies polinizadoras. Ahora, ahí, ahí está. Justo hablando de la importancia de la polinización, no le voy a dedicar mucho tiempo a esto porque tampoco tenemos tanto tiempo. Pero bueno, cuando hablamos de la polinización y en específico cuando hablamos de las abejas y cuando pensamos en la importancia que tienen para nosotros los humanos, pues el tema que normalmente sobresale y resalta y es como el más llamativo de todos, pues es el tema de la alimentación, ¿no? Se calcula, por ejemplo, bueno, este es un estudio que publicó la FAO hace algunos años,
De las 100 plantas que más consumimos en el mundo, 71 dependen directamente de la polinización realizada por abejas. Entonces, a ese nivel es la importancia de estos animalitos. Y eso solo hablando desde los alimentos, también podríamos hablar de medicinas o de otro tipo de industrias como el algodón, la miel, un montón de cosas, ¿no? Y sí es muy importante tener como un poco en mente esto. No me voy a poner ahorita como a hablar muy técnico del proceso de la polinización, pero entender que básicamente es la forma en la que se reproducen las plantas florales y que sin polinización pues es muy difícil que las plantas produzcan los frutos, ¿no? Hay algunas plantas que sí lo pueden hacer, pero entre más polinización hay mejores frutos y más frutos, ¿no? O sea, de mejor calidad y mayor cantidad. Hay plantas que tal cual dependen de esta polinización para poder reproducirse. Y entonces, justo ahorita está hablando todo muy desde la perspectiva del humano, ¿no? ¿Cuál es la importancia de estas especies para el humano? Pero cuando empezamos a ver cuál es su importancia ecológica, pues es cuando nos damos cuenta de realmente lo importante que son y de dónde vienen todas estas ideas o todas estas frases de que si las abejas desaparecen, nosotros nos vamos con ellas, ¿no? Que yo creo que tal vez puede ser un poco exagerado, pero sí desaparecería por lo menos la vida como la conocemos, ¿no? Si no existieran estos animalitos. Ahora, aquí el tema se pone medio complejo y bastante interesante porque normalmente cuando hablamos de abejas, esta es la imagen que nos llega, ¿no? Este es como el icono de la abeja. Y yo cuando doy este tipo de pláticas normalmente hago este cuestionamiento en el sentido de qué son estas características que asociamos con las abejas, ¿no? Y normalmente la respuesta es la producción de miel, que forman colmenas muy grandes, que tienen este trabajo social, que hay una reina, que hay trabajadoras, eh, que pueden ser agresivas, que tienen aguijón, que forman poblaciones muy grandes. Todas estas características son normalmente las que se mencionan cuando yo pregunto qué pensamos cuando pensamos en abejas, ¿no? Y resulta que sí, estas son características, digamos, muy importantes, pero en realidad son características de muy pocas especies de abejas. Y de hecho esta imagen que vemos acá es normalmente cuando hablamos de abejas o nos referimos a abejas, nos referimos a esta especie, que es su nombre científico es Apis mellifera, normalmente se conoce como abeja melífera. Acá en México se le llama mucho como abeja europea o como apis, ¿no? Es como las formas en las que se le conoce. Eh, Posiblemente sea el insecto más cercano a la humanidad en la historia, ¿no? Es una especie que proviene de Europa y del norte de África y que hoy en día está prácticamente en todo el planeta. Prácticamente toda la miel que consumimos se produce con esta especie. Y sí, normalmente esto, cuando tenemos, digamos, la imagen o el icono de que es una abeja, en realidad nos referimos a esta especie. Pero justo este proyecto surge mucho o bueno, surge a partir de que nosotros, el equipo de refugio, conociera o se enterara de que en realidad en el mundo hay más de 20,000 especies de abejas. Tan solo aquí en México se conocen cerca de 2,000. Hace ratito estaba dándole una investigadita así rápida del caso de Argentina y me parece que hay como 1,200 especies en Argentina. Y la gran mayoría de estas especies se calcula que más del 90% de las 20,000 especies que hay en el mundo no forman colmena, no producen miel, no tienen reina. Eh, Muchas no tienen aguijón, la mayoría no son agresivas. Entonces, todas estas características, en realidad, pues no es que sean las características que definen lo que es una abeja, ¿no? De hecho, de nuevo, más del 90% de las especies de abejas en el mundo no producen miel y no forman colmena. A este tipo de especies, que son la gran mayoría, se conocen como abejas solitarias. Ahorita les voy a hablar un poquito más de ellas porque a partir del estudio de estas especies es que surge el proyecto.
Em, pero como pueden ver, pues hay todo tipo. Esta es una imagen de abejas de Norteamérica. En realidad son muy poquitas especies de todas las que existen, pero podemos imaginarnos un poco la diversidad, ¿no? De estas que son chiquitititas, estas que son enormes, a especies que son sociales, especies que son súper peludas, otras que no tienen, o que más bien son así como metálicas y tienen colores muy diferentes, verdes, hay unas azules, hay todo un mundo, ¿no? Y también cuando hago, normalmente cuando hago esta presentación, hago la pregunta de, un poco como para hacer una comparación tal vez con un mundo que conocemos mejor, que es el mundo de las aves. Eh, y es un mundo en el que conocemos esta enorme diversidad, ¿no? Nos podemos imaginar desde el cóndor gigante hasta la gallinita, ¿no? Y pasando por la avestruz y pasando por los pingüinos y pasando por toda la diversidad enorme de aves que hay en el mundo. Y resulta que si hacemos este cuestionamiento de cuántas especies de aves existen en el mundo, resulta que hay más o menos 9,000, 10,000. O sea, hay la mitad de diversidad de lo que existe de abejas, ¿no? ¿Ahí se congeló o se me...? No, ay, Ahí está. ya regresa. Me Llegó perdí y un me perdió a ratito. mí. Sí, te vi congelada, pero no sabía si era yo o eras tú. Mm, Pero bueno, regreso un poco a esto que les decía de hacer la comparación, ¿no? En el mundo de las aves hay más o menos 9,000, 10,000 especies y de abejas hay más de 20,000. Entonces, cuando hablamos de diversidad de especies, nos podemos imaginar más del doble de diversidad de abejas. Y aquí es donde ya pues, se pone muy complejo, ¿no? Y en esta misma comparación, a mí siempre me gusta hacer esta comparación que es un poco exagerada, pero yo cuando escucho que alguien habla de, no sé, alguien llega y me dice, tengo un proyecto de conservación de abejas y tenemos muchísimas colmenas y trabajamos por la conservación de abejas. Y de repente me entero que está hablando de esta especie. Pues para mí es como si me dijera, tengo un proyecto de conservación de aves y me invita a su terreno y tiene puras gallinas. Es un poco hacer esta comparación en el sentido de que las abejas, las apis melíferas, las abejas melíferas europeas, hay toda una industria detrás de ellas, ¿no? Hay miles de millones de dólares todo el tiempo ahí moviéndose, es una industria global. De hecho, este año en Estados Unidos se rompió récord con la mayor cantidad de colmenas en la historia de esta especie en específico. Entonces, en realidad es la única especie que está creciendo, que sus poblaciones están aumentando, a diferencia de todas estas otras especies nativas, eh, que las poblaciones están yendo para abajo. Y aquí lo que se pone un poco controversial desde el mundo científico es que hay muchos biólogos que consideran esta especie, la especie europea, como una especie invasora. Definitivamente es una especie exótica que, por ejemplo, acá en México llegó hace más o menos 400 años, un poco después de la conquista. Eh, y entonces en cuestiones biológicas o ecológicas, muchos la consideran una especie invasora porque es muy territorial, forma poblaciones muy grandes, se acaba, digamos, el alimento o las flores, el néctar que pueden encontrar a su alrededor. Y hay muchos estudios que demuestran que la presencia de estas colmenas desplazan a las especies nativas, ¿no? Hay formas de practicar apicultura, digamos, de manera consciente, hay formas de... No quiero que se queden con la idea de que esta es una especie mala y hay que desaparecer a todo, porque no, o sea, es parte de nuestra cultura. Es como si yo dijera que hay que desaparecer a las gallinas, ¿no? Es parte bien importante de nuestra economía. Por ejemplo, aquí en México la producción de miel es muy, muy importante. La polinización de cultivos. Entonces, por eso digo que es un poco difícil o controversial este tema, ¿no? Porque por un lado es una especie que nos trae un montón de beneficios, pero si lo vemos desde el lado ecológico, pues en realidad puede causar muchos problemas, ¿no? Em, entonces, bueno, un poco a partir de todo este cuestionamiento es que nos empezamos a meter en el mundo de las abejas nativas.
Em, y nada más como para ir cerrando con este tema y de por qué son tan importantes las abejas nativas, es sobre todo, tampoco me da tiempo como de profundizar tanto, pero sobre todo entender que muchas de las plantas nativas llevan coevolucionando con las especies de abejas nativas por miles o millones de años, ¿no? Y entonces hay relaciones que ya son súper codependientes, ¿no? O sea, que una especie de planta depende de una especie de abeja en particular y viceversa, ¿no? Para poder sobrevivir. Y esta es una imagen que me gusta bastante porque es un diagramita donde nos muestra, digamos, como un corte de lo que es la flor. En esta letrita donde vemos la A, o sea, digamos como hasta el fondo de la flor es donde está el néctar. Y estos, como estas formitas por donde está la B, digamos, es donde está el polen. Entonces, básicamente, como funciona esta, digamos que la flor obliga a la abeja a que tenga que llegar hasta el fondo, porque en realidad lo que la abeja más quiere es el néctar. Y cuando se mete hasta el fondo y mete la lengüita para llegar al néctar, se llena todo de polen, ¿no? Y aquí digamos, son como estas relaciones tan cercanas y tan profundas que nosotros quitamos esta especie de abeja, que es la única que es tan pequeña para llegar hasta el fondo y que tiene una lengua así de larga para poder hacerlo, y probablemente esta plantita vaya a desaparecer también, ¿no? Y es curioso porque hay, por ejemplo, especies como la abeja europea, sí puede alimentarse de una flor como esta, pero digamos que hace trampa y entonces llega por la parte de afuera, le da una mordidita, hace como un hoyito en la parte de acá, accede al néctar, pero no se llena de polen y entonces no está haciendo la polinización que es tan importante para la planta. Entonces ese es otro de los problemas que pasa con las abejas europeas, ¿no? Y entonces aquí es donde se pone súper interesante el tema de las abejas nativas, porque pues tal vez la gran mayoría no produce miel o no tienen, digamos, estos beneficios económicos directos, pero cuando empezamos a meternos con el tema de la polinización, resulta que son las más importantes de todas, ¿no? Y esta es una imagen que me gusta mucho porque es justo, vean la escala, esto es un dedo, ¿no? Esta es la uña de una mano, es una abejita muy chiquita, muy parecida a la que les enseñé ahorita, y que es más o menos como sale de la flor, ¿no? Como se tiene que meter tanto, sale totalmente llena de polen, y además es no es muy eficiente recolectando este polen, y entonces lo va soltando por todos lados, y eso la hace muy buena polinizadora. U otro caso que es muy interesante es el de los abejorros, o bueno, es una abeja solitaria, pero normalmente se confunde con los abejorros, que tienen seguramente lo han visto, o han sentido cuando pasa un abejorro cerca, que se siente la vibración, ¿no? Es como no me acuerdo cuál es el nombre oficial, pero es una vibración muy fuerte. Y hay plantas El como zumbido. el zumbido, exacto, exacto. Ay, no sé qué es esto. Y gracias al zumbido, que es muy fuerte, plantas como los tomates, por ejemplo, eh, ese zumbido es lo único que hace que libere el polen. Entonces también puede llegar otras abejitas a alimentarse el néctar, pero sin ese zumbido que hacen estas especies, no se va a lograr la polinización, ¿no? Entonces, es un poco un par de ejemplos como para entender lo importante que son las especies nativas, ¿no? Y hay estudios, como por ejemplo acá en México hicieron unos estudios en invernaderos, justamente con un tipo de tomate, y colocando especies de abejas nativas aumentaba hasta 20% la producción de tomate. Entonces, más allá de estas cuestiones ecológicas, pues también pueden tener un valor económico, pues muy importante, ¿no? Ahora, nosotros, ya que comenzamos, ahorita voy a llegar a la parte del diseño, porque hasta ahorita ha sido más como presentación de biología. Eh, Justo cuando ya nos empezamos a meter más en qué podíamos hacer nosotros digamos, desde el mundo del diseño para sumarnos a la conservación o a la difusión o a la generación de conciencia sobre estas especies y sobre su importancia, dijimos, pues bueno, venga, hay que meternos con el mundo de las abejas solitarias. Y una de las grandes diferencias que tiene con las abejas europeas es la forma en la que anidan. Hace ratito les comentaba que son especies que no forman colmena. Entonces, cada abejita de manera individual construye su propio nido.
Bueno, hay todo un mundo, ya se imaginarán, porque son miles de especies, ¿no? Pero de forma general es así como se los comenté, ¿no? Entonces, por ejemplo, están estas que se conocen como abejas mineras, que son de las más comunes, que hacen túneles en la tierra y hacen diferentes cuartitos, y en cada cuartito dejan una larva con alimento, y es como construyen sus nidos. Estas son de las más comunes. Normalmente, si nos encontramos hoyitos en la tierra, probablemente sea una de estas, a menos que sea un hormiguero, pero es muy evidente que es un hormiguero, ¿no? Están estas otras que ahorita les voy a platicar más porque se han vuelto nuestras favoritas. Ya me estoy yendo. Pero se llaman cortadoras de hojas. Ahorita les voy a platicar un poquito más de ellas. Hay estas otras que se conocen como abejas carpinteras, que estas tienen la capacidad de perforar la madera y ellas hacen sus propios túneles en la madera. A diferencia de especies como la cortadora de hojas, que busca túneles que ya están hechos, o busca ramas huecas, o busca este tipo de perforaciones, ¿no? Para construir sus nidos. Cada una de estas especies usa diferentes materiales de construcción, tiene diferentes comportamientos. Entonces, no, de nuevo, es un mundo que no nos da tiempo de ver en menos de una hora, pero les voy a mostrar un poquito más adelante un poco de lo que hemos podido observar del ciclo de anidamiento de las cortadoras de hojas desde la construcción de unos objetos. Pero antes de irme con eso, nada más como de forma muy general, eh, es muy importante ser conscientes de cuáles son los peligros que enfrentan estas especies, ¿no? Y ya después de tantos años de estar metido en este tema, diría que en realidad el mayor peligro al que enfrentan las abejas y los polinizadores y tal vez la biodiversidad en general es este tema de la agroindustria, los monocultivos, los pesticidas. Y de repente vemos este tipo de imágenes y si nos ponemos en los zapatitos de la abeja, pues en realidad esto es un desierto, no hay ni una flor, está todo contaminado, no hay lugares donde anidar, ¿no? Entonces se vuelve tal cual, como un infierno para abejitas, ¿no? Lo que menos, donde menos pueden sobrevivir, ¿no? Y sobre todo el tema de los pesticidas, que es donde eso pues ya es un tema muy complejo y es meterse en temas de política y legislaciones y todas estas cosas que tal vez nos quedan un poco fuera de nuestro alcance, pero que sí es muy importante tenerlo en mente. Y ya también, más allá de lo que vamos a estar hablando hoy y como de diferentes recomendaciones o acciones que podemos hacer para sumarnos a la conservación de abejas o de polinizadores, yo diría que la cosa más directa que podemos hacer es cuestionarnos de dónde viene lo que comemos, ¿no? Porque si yo estoy comprando todos mis alimentos en el Walmart, donde posiblemente la gran mayoría de alimentos se producen de esta forma, lo más seguro es que pues esté sumando a este tema o a estos retos que están enfrentándose estos polinizadores. Pero a diferencia de esto, hay huertos, hay lugares, hay proyectos agroecológicos que se vuelven lo opuesto, ¿no? Un huerto agroecológico, un rancho agroecológico es el paraíso de una abejita, ¿no? Porque hay diversidad de flores, porque hay flores todo el año, porque no se usan pesticidas, porque los agricultores saben que las abejas son importantes para la polinización. Entonces creo que es muy interesante darnos cuenta de esto, ¿no? De que digamos, un mismo tipo de industria causa estos efectos totalmente opuestos y que nosotros como consumidores, y si nos interesa el tema, yo creo que la forma más directa y hasta no sé si la más directa, pero tal vez la más fácil de hacer día a día, es cuestionarnos esto, ¿no? De dónde vienen los alimentos que consumimos. Y aquí surge otro tema muy interesante y aquí es donde ya damos el salto al proyecto de diseño. Porque justo yo les decía que el proyecto formalmente empezó hace como 4 años, pero en realidad yo me empecé a meter en este tema hace como 7, 8 años. Y uno de los temas como que me jaló a este mundo fue que me encontré con un artículo que hablaba de cómo muchos insectos polinizadores están migrando a las ciudades. Porque justo nosotros vemos este tipo de escenarios que son básicamente lo mismo que veíamos en estas fotos. Y pues se vuelven
como desiertos, ¿no? Donde de nuevo las abejas no tienen acceso a prácticamente nada y además está lleno de enfermedades, bueno, de tóxicos y cosas que las pueden enfermar. Mientras una ciudad, por ejemplo, la Ciudad de México, que es una ciudad, es un monstruo, ¿no? Como ciudad, pero finalmente hay parques, hay jardines, la gente, es muy raro que alguien use pesticidas en su jardín, a la gente le gusta tener flores. Eh, y entonces se están dando cuenta de eso, que sobre todo estas grandes ciudades, cuando sus alrededores son este tipo de contextos muy de la agroindustria, muchas especies prefieren migrar a las ciudades. Y justo a partir de este artículo fue que como que me empecé a cuestionar, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde las ciudades y desde el trabajo del diseño, en mi caso el diseño de objetos, yo que estudié diseño industrial, ¿no? Y fue de acá que surgen estas primeras piezas, justo bajo la idea de que el diseño puede funcionar como una herramienta para mejorar nuestra relación con otras especies, ¿no? Estos fueron los primeros objetos que diseñé de nuevo, hace más de 7 años. Eh, Antes de que fuera un proyecto formal, antes de que supiera todo lo que les estoy platicando ahorita, porque en realidad ahí como que seguía explorando. Y de hecho a mí como que veo esta foto y es algo que me gusta mucho, pero veo las lavandas y como que me empieza a dar el tic en el ojo porque ya sé que es una especie exótica que solo alimenta a las abejas europeas, que no beneficia a las especies nativas, ¿no? Entonces parte de estos aprendizajes que se han ido generando con el paso del tiempo. Pero bueno, estos eran dos objetos diferentes. Uno es un refugio o una casa para abejas solitarias. Aquí podemos ver una abejita cortadora de hojas, que es la que les platicaba hace rato, terminando de construir su nido en este refugio. Es un prototipo que instalamos en un huerto en la Ciudad de México, en una zona en una de las avenidas principales. Es una zona con mucho ruido, mucha gente, mucho tráfico, y hay un huertito que es como un oasis en medio de esa locura. Y es muy bonito porque en este lugar se ha vuelto como nuestro laboratorio, y en cuestión de semanas que instalamos este refugio llegaron estas abejitas. La verdad es que fue una cosa muy sorprendente, bastante inesperado, y ahorita voy a regresar un poco con ese tema. Este es el otro objeto que es este es un bebedero, también pensado en que se pudiera utilizar por diferentes polinizadores y por diferentes abejas, ¿no? Básicamente aquí lo que se buscaba era generar este tipo de forma, donde se generan un tipo de como de playitas, donde las abejas pueden llegar y pueden tomar agua, ¿no? Y aquí tampoco le voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero fue muy interesante porque si se dan cuenta, las abejitas que están tomando agua son abejas europeas. Y hace como 2, 3 años me encontré con una entrevista con una experta en abejas solitarias y ella hablaba de cómo las abejas solitarias no toman agua, sino más bien que obtienen el agua directamente del néctar o de las plantas. Y que de hecho ella recomendaba que no utilizáramos bebederos para abejas porque atraíamos a las apis mellifera y eso puede desplazar a las abejas nativas, ¿no? Entonces fue otro aprendizaje muy interesante. Este fue un objeto que por más que me guste y que como que me gusta mucho el objeto, pues lo tuvimos que descartar a nivel de producto porque pues no hacía mucho sentido. Ahorita estamos explorando para usarlo con otro tipo de abejas sociales, que ahorita les voy a platicar más adelante, pero digamos, en el objetivo inicial como que no cumplió esos requisitos, ¿no? Y fue esto que les enseñé fueron los primeros objetos que se diseñaron. En realidad ya van como 5 generaciones de refugio que hemos ido rediseñando y rediseñando y rediseñando. Este es el modelito que ahorita bueno, que hoy en día comercializamos, es como ya el que tenemos en catálogo. Está fabricado 100% en madera, se fabrica con CNC y procesos artesanales.
Y bueno, como ya se imaginarán, ha sido un proceso de nuevo de prueba y error, hasta llegar a este modelito que ha sido como el que más nos ha convencido. Ya no utilizamos, por ejemplo, piezas de metal porque hay que pintarlas y eso genera microplásticos. También nos empezamos a enfocar con el tema de la trazabilidad de la madera, ¿no? De saber exactamente de dónde viene la madera, porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, estos primeros modelitos, acá en México es un tema muy, muy complejo porque se calcula que más del 70% de la madera que se comercializa es de procedencia ilícita. Eh, y entonces es muy complejo poder saber de dónde viene la madera que se utiliza. Y en este caso en específico, pues nunca pudimos encontrar exactamente de dónde venía. O sea, el taller no nos pudo explicar, la maderería tampoco nos pudo explicar. Y entonces ya fue que empezamos a trabajar con un estudio de acá bueno, de allá de la Ciudad de México que se llama TUX, TUUX, que son así unos buenazos con este tema. Y a pesar de que no tienen tal cual la certificación, saben exactamente de dónde vienen las maderas. Son bosques que les llaman sustentables, ¿no? Porque sí son bosques donde están, digamos, sembrando árboles constantemente. Entonces, bueno, también como este tema de ser congruentes, o sea, si queremos ayudar a las abejas o sumar a este tema y estamos utilizando madera que no sabemos de dónde viene, pues qué tanto sentido tiene, ¿no? Y bueno, estas son las piezas, es un objeto como muy sencillo de armar. Esta pieza se monta en la pared o en un poste y todo lo demás se pone como a gravedad, ¿no? Primero se pone esta piececita en la parte de abajo y luego las demás se van apilando hacia arriba. Es una madera que se llama teca, que es súper resistente, sobre todo para la intemperie. Y bueno, ahora sí les quiero platicar un poquito más de este ciclo de vida que hemos logrado como documentar gracias a los refugios. Eh, y entonces esta es parte como del video que les mostraba hace rato. Esto es una abeja cortadora de hojas que justamente vemos cómo lleva aquí su pedacito de hoja cargando entre las patitas y con eso va construyendo unos nidos donde va colocando a sus crías, ¿no? Si nosotros abrimos el refugio, que es parte del diseño que te permite, digamos, ver qué pasa dentro de estos cuartitos, más o menos este es el tipo de estructuras que podemos ver que construyen las abejas cortadoras de hojas. Entonces, es muy interesante porque todo esto que vemos acá está construido por las mismas abejas, ¿no? Entonces, básicamente lo que van haciendo es que cortan pedacitos de hojas, hacen como capullitos, y en cada capullito dejan un huevo y un poco de polen para que la larva se pueda alimentar cuando crece, ¿no? Y entonces en realidad esto que vemos como hileras, aquí no se llega a ver muy bien, pero les voy a mostrar otra foto, en realidad son varios capullitos. Este de aquí es uno, acá hay otro, ¿no? Acá hay una foto donde vemos más cerca, que creo que también es como muy impresionante este tipo de estructuras y estos pliegues y cómo lo van construyendo. Y aquí pasó algo bien interesante porque cuando abrimos el refugio para ver los nidos nos encontramos con esta abejita que pues en mi cabeza es como pues es obvio que es la que construyó el nido, ¿no? Como que pues está ahí al lado. Y luego analizando las fotos nos dimos cuenta que en realidad es muy diferente, ¿no? Esta es como más oscura, como más delgadita. Esta tiene estos colores como más amarillos, más dorados, es más peluda. Y nos dimos cuenta que era una especie totalmente diferente y que esta especie solo llegaba a descansar, ¿no? Y de hecho en el huerto de Tlatelolco, en el huerto que les platicaba, casi siempre encontramos de estas abejitas nomás dormidas. Ellas no construyen nada en los refugios. Y ahora, estos son los capullitos que les decía. Tomamos la decisión de hacer un experimento, porque en realidad todo esto que les estoy platicando ha sido mucho de aprenderlo por nuestra propia cuenta, ¿no? De investigar en internet. Sí nos hemos acercado mucho a biólogos, expertos en abejas, pero acá en México y yo creo que pues, prácticamente en toda Latinoamérica hay muy poco estudio de abejas nativas, ¿no?
y sobre todo de las abejas solitarias. Entonces, encontramos unos videos, bueno, unos tutoriales, creo que eran de Estados Unidos o de Inglaterra, no recuerdo, donde justo daban un tutorial de cómo hacer esto, ¿no? Cómo sacar, son especies muy parecidas, no es exactamente la misma, pero son especies muy parecidas, y explicaban cómo sacar estos capullitos para protegerlos durante el invierno, para estar seguros de que la próxima primavera iban a nacer las abejas, ¿no? Porque cuando la abeja, digamos, la mamá termina de construir el nido, se muere. Ahí acaba su ciclo, ¿no? Entonces, después de eso, como que son varios meses en el que el nido se queda solito y pueden llegar otros insectos, pueden crecer hongos, que digo, es parte del ciclo, ¿no? No es que, no es, o sea, es parte natural de este proceso, pero quisimos hacer el experimento. Fue como, bueno, hay que sacarlos y hay que protegerlos durante algunos meses y ver qué pasa, ¿no? Ahora, yo creo que en realidad no contaba con el hecho de que todos estos textos que había leído eran de lugares donde el invierno es muy duro y es muy marcado, a diferencia de lo que pasa acá en México, ¿no? Y sacamos estos nidos del refugio que instalamos en el huerto. Ya llevaba construido el nido más o menos 2 meses, pero nosotros teníamos la idea de que, pues como habíamos leído en internet, iban a estar todo un año hasta la siguiente primavera. Y entonces lo que hicimos fue construirle una pequeña incubadora con una pieza de vidrio que ya teníamos y le hicimos la base en impresión 3D. Y la verdad fue una cosa bien sorprendente porque lo que hicimos fue que en cada uno de estos hoyitos pusimos uno de los capullitos que se ven acá. Y a veces parece que exagero, pero les juro que no estoy exagerando. Porque al día siguiente de que puse esto, me las llevé a mi departamento, las acomodé en su incubadora y al día siguiente paso y no sé si llegan a ver, pero como que ahí se ven unos pelitos asomados. Y yo como que no entendía, decía, no, pues está muy raro, o sea, o sea, como que es demasiado rápido, pero de todas formas fui corriendo por mi cámara y tuve el privilegio de documentar este momento, que es justamente el momento en el que la primera abejita está saliendo de su capullo. Y esto fue bien interesante porque en realidad hay muy poca documentación de esto, sobre todo acá en México, ¿no? Me acuerdo que una vez le enseñé este video al biólogo que nos asesoró y estaba súper emocionado porque decía, no, pues sí, estoy como muy poca documentación. Eh, y bueno, además de que fue como muy emocionante, ¿no? Como el momento en el que pasaba. Además, yo pues vivo en un departamento que no tengo ni balcón y entonces no sabía qué hacer y pues ya se fue volando por la ventana. Pues fue muy, muy bonito. Y lo que fue bien interesante es que cada día, o sea, agarramos 9 capullos y cada día salía una abejita. Y salieron 7 de las 9. Entonces fue toda una semana de ya estar esperando ese momento, ¿no? Em, Ahora estoy viendo que ya casi se me acaba el tiempo y toca esta parte que en realidad es muy interesante porque además sé que en Argentina, según entiendes, al norte de Argentina, donde se pueden encontrar este tipo de especies, em, digamos que el nombre correcto o el nombre científico es meliponinos, pero comúnmente se conocen como abejas meliponas o abejas sin aguijón. Y son especies que son muy interesantes no solo por su valor ecológico, sino también por cuestiones culturales que ahorita les voy a platicar. Y a diferencia de las abejas solitarias, estas sí son abejas sociales, o sea, sí forman colmenas y producen miel, sí tienen reina, pero son especies nativas. Por ejemplo, acá en México creo que se han registrado 46 y estaba leyendo que en Argentina hay como 30 no me acuerdo, un poquito más de 30. Pero a diferencia de las abejas europeas, forman colmenas mucho más chiquitas y producen mucho menos miel. Una colmena de abejas europeas te puede producir 30 litros al año. Una colmena de abejas meliponas te puede producir 1 o 2 litros al año, ¿no? Pero es una maravilla, está estudiadísimo, es medicina, es así una cosa increíble, ¿no? Tal vez han escuchado
se ha puesto un poco de moda la miel, ¿cómo se llama? Manuka honey, que es una que creo que viene de Nueva Zelanda, pero son esta misma, digamos, este mismo tipo de abejas, ¿no? Que son meliponinos, abejas sin aguijón, abejas meliponas. Acá en México tienen una gran importancia cultural, sobre todo porque se cree, o por lo menos todos los estudios que ha habido, la crianza de este tipo de especies, que se conoce como meliponicultura, a diferencia de apicultura, son dos conceptos bastante distintos. Eh, Se cree que surgió aquí en México con la cultura maya, en la zona de Yucatán, la península de Yucatán. No me da tiempo de hablar mucho de esto, pero hay un montón de registros históricos, ¿no? De todos los conocimientos que se tenían y que todavía se llegan a preservar varios, bastantes, pero sobre todo a mí lo que se me hace muy interesante es la relación que tenían con estas especies, ¿no? Los mayas consideran a las abejas sagradas, ¿no? Entonces hay un gran respeto por ellas, hay un dios de las abejas, hay tradiciones, hay toda una cosmovisión increíble atrás de esto, y además hay muchísimo conocimiento científico, ¿no? Por eso, por ejemplo, en los códices maya, hay un códice que es bastante famoso porque dedica una buena sección del códice a las abejas, y se habla de cuestiones súper complejas como cómo evitar endogamia y cosas ya muy avanzadas, ¿no? Entonces, sí, los mayas en realidad digamos, fueron como la punta de lanza en este tema. Y fue a partir de esto que empezamos a trabajar sobre todo en la zona de Yucatán con varias especies diferentes. Esta es una que me gusta mucho, que se llama Nanotrigona. Su nombre maya es Jax Ich. Y lo que empezamos diseñando fueron este tipo de cajas de crianza, que básicamente es la caja donde vive la colmena, y era como todo un sistemita para que se pudiera montar de diferentes formas. De hecho, aquí está el videito, era como este sistema de cajas, de expansión de caja, del techito, la estructura, pensando en que se pudieran adaptar a diferentes especies y diferentes contextos. Esto fue empezando en la zona de Yucatán, comenzamos trabajando con 4 especies, y hace un par de años recibimos un apoyo de un estudio de diseño que estaba financiado por IKEA, que creo que ya no existe o acaban de cerrar, que se llama Space 10. Y lanzaron una convocatoria vinieron a México, lanzaron una convocatoria porque estaban interesados en trabajar con diferentes estudios de diseño que trabajaran con biomateriales. Yo en realidad no tenía mucha experiencia, o bueno, no tengo mucha experiencia en general con biomateriales, pero de repente como que lo conectamos con el tema de la cera, y en específico de la cera que producen estas especies, y aplicamos, recibimos el apoyo y durante varios meses pudimos trabajar con este proyecto, yo diría que es el proyecto más experimental de todos, porque lo que estamos haciendo acá es construir diferentes estructuras de cera para ayudarles a las colmenas de las abejas nativas a construir su propia colmena. Entonces, básicamente nos fijamos, o bueno, empezamos a trabajar con 2 tipos de estructuras diferentes. Estas se conocen como pote. Básicamente es un contenedor de miel o de polen, que es lo que vemos. Aquí a la derecha vemos uno natural, es como lo construyen las abejas. Es una estructura muy diferente a las estructuras de las abejas europeas, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa? Sobre todo cuando las abejas están débiles o son son colmenas muy jóvenes, que son más susceptibles a que llegue alguna plaga o sufran pues sí, por algún problemita, y cómo les podemos ayudar a acelerar el proceso de construcción de la colmena. Lo primero fueron estos potes, que son los contenedores de miel y de polen, y luego está otro tipo de estructura que se llama piquera. Bueno, se le conoce como piquera, que es un tipo de estructura que construyen las abejas en la entrada de la colmena, que les ayuda a evitar que lleguen otros insectos a robarse sus alimentos, este tipo de cosas, ¿no? Si se dan cuenta, son 2 especies muy diferentes, ¿no? Estas son muy chiquitas, son como de nuevo más flaquitas. Esta se parece más a la abeja europea, tiene sus rayitas amarillas.
Estas dos especies son de la zona de Yucatán y justo lo que se planteaba era esto, ¿no? Que los humanos prefabricamos los cimientos y las abejas continúan con la construcción. Y justo aquí podemos ver un poco de estos resultados. Estas ya son piezas que modificaron las abejas. Entonces, más o menos lo que vemos desde este cuadradito, desde esta línea recta, es construcción de las abejas, ¿no? Todo esto ya lo construyeron las abejas. Aquí ya está totalmente lleno de miel y ya está sellado y ya es parte de su reserva de miel, ¿no? Y entonces justo como regresando a lo que les decía sobre la cultura maya, esto es algo que se me hace increíble que se habla mucho en la tradición maya y es esta idea de que el destino de los humanos y las abejas está interconectado, ¿no? Esto es algo que se habla desde la tradición maya desde hace muchísimo tiempo y yo creo que si lo vemos desde una cuestión también científica, pues hace mucho sentido, ¿no? O sea, pensando en lo que hablábamos hace rato de los alimentos, la polinización, las medicinas, etcétera, etcétera. Y ahora sí, me voy a tener que ir súper rápido con esta última parte, ya solo 5 minutitos. Pero en realidad esto es lo más importante de todo, entonces sí se los quiero presentar. Porque desde la perspectiva del diseño está increíble que hagamos refugios, está súper chido que experimentemos con estas estructuras de cera, pero en realidad si no hablamos de plantas nativas, no, pues en realidad yo lo veo como que si no nos metemos con el tema de plantas florales nativas, en realidad no vamos a tener un impacto real en el tema de conservación de abejas, ¿no? Eh, y por eso les comentaba hace rato que en esa foto donde hay una imagen de la lavanda, como que ahorita la veo y me causa mucho conflicto, porque ya llevamos por lo menos 3 años trabajando este tema de las plantas nativas. Y esto sí me lo voy a echar súper rápido, pero creo que sí es interesante cuestionarse de dónde viene la idea de un jardín bonito, de un jardín bien diseñado y que está el pastito perfecto y los arbustitos en forma de esfera y, ¿no? Como esta idea de todo así como muy controladito. Y cuestionarnos un poco eso, ¿no? De dónde viene esta estética y de dónde viene la idea de lo que es un jardín bonito. Eh, y justo, pues, si empezamos a meternos en este mundo, pues nos vamos a dar cuenta de toda la historia de los jardines europeos, los jardines franceses, ingleses, cómo estas cosas se exportan a América y sobre todo en Estados Unidos toma mucho más fuerza este tema de el pastito perfecto y los arbustitos, ¿no? Y de repente llegamos, por ejemplo, a este tipo de cosas acá en México, donde ya el pasto ni siquiera es de verdad y solo ponen lavandas porque escucharon que les gustan las abejas y ya es como desde la perspectiva ecológica, pues esto es, digo, está bien, por lo menos hay unas lavandas, pero en realidad todo esto pues es como si fuera concreto, ¿no? Es más, todo esto, hay gente experta en el tema que a este tipo de paisajismo le llaman desiertos verdes, ¿no? Porque requieren mucha agua, pero no producen ningún tipo de flor, muchas veces no requieren pesticidas, ¿no? Y es a partir, bueno, aquí un meme de por medio, pero es un poco esta idea, ¿no? De cuestionarnos de dónde viene esta estética y por qué seguimos diseñando las cosas de esta forma, ¿no? Afortunadamente ya hay todo un movimiento en el mundo del paisajismo, que se conoce como paisajismo naturalista o jardines naturalistas, donde justamente buscan replicar más o menos cómo pasa esto en la naturaleza y cómo hay una enorme diversidad de plantas. Hay plantas que se secan y es parte del diseño, o sea, como que no se intenta evitar este tipo de cosas, ¿no? Piet Oudulf es así como el máximo representante de este tema, pero ya es algo que también empezamos a ver más acá en Latinoamérica. Sé que en Chile hay mucho de esto, en Argentina la verdad no estoy seguro. Acá en México ya hay un par igual hay una chica que se llama Fernanda Rionda, que es así como ya una súper paisajista naturalista. Y ya para ir cerrando, justo aquí es donde creo que se vuelve muy importante, ¿no? Cómo empezamos a cambiar esta idea de cómo los jardines en realidad también son o se pueden convertir en estos espacios para la conservación de la biodiversidad, ¿no? Sobre todo en espacios urbanos. Esta es una propuesta que hicimos para un jardín en la Ciudad de México. Y bueno, estos son algunos de los beneficios ecológicos, ¿no? El tema del suelo, mejorar la calidad del aire, aumentar la biodiversidad, apoyar a los polinizadores. También hay muchos beneficios sociales y económicos, ¿no? Cuestiones educativas, de generar conciencia,
de tener este espacio de contemplación. Y este fue este jardín que diseñamos acá en la Ciudad de México, que es muy chistoso porque hay veces que hay reacciones muy negativas, que nos dicen que parece que lo dejamos así como a lo silvestre, pero pues justo es la intención, ¿no? Cómo metemos la mayor cantidad de plantas florales en poco espacio y además que sean plantas que se complementen, ¿no? De repente tener pastos puede ser muy bueno, pensar en los estratos, en las diferentes alturas, plantas de sombra, plantas de luz, ¿no? Entonces es un trabajo muy, muy interesante, pero también tener la idea de que no tienen que ser estos jardines que pues pueden ser un tanto caros, sino que también es algo que se puede hacer con cubetas y macetas y poco a poco. Este es un jardín que yo hice durante la pandemia en la azotea de mi edificio. Y cerrar un poco con esto, ¿no? Que en realidad, si ustedes tienen interés por involucrarse en la conservación de polinizadores nativos, lo más importante o lo más directo que podemos hacer es sembrar flores nativas. Fue a partir de esto que también diseñamos un manual. Este pues es un manual para la zona centro de México, pero diseñamos este manualito junto con un grupo que se llama Diseño Activista. Esto es algo totalmente gratuito. Y ya esto me lo voy a pasar así de súper rápido, pero solo como, sobre todo si hay gente que está estudiando diseño o arquitectura y que le interesan estos temas, como también enseñarles algunas otras cosas más allá del tema de los refugios de abejas solitarias a nivel de diseño, ¿no? ¿Qué otro tipo de infraestructura, objetos podemos incluir en estos jardines? Por ejemplo, bebederos para aves. Esto no los diseñamos nosotros, solo son algunas referencias. Casitas también para aves que pueden ser muy buenas controlando plagas, dispersando semillas. Este es un proyecto que se me hace increíble, que tampoco me da tiempo de profundizar, pero son estas que les llaman perchas para aves, que básicamente es una estructura donde llegan las aves a descansar, pero resulta que es una súper buena herramienta para restaurar para restauración ecosistémica, porque los pajaritos que se paren acá van a llenar de semillas la parte de abajo, ¿no? Y bueno, y de fertilizante. Entonces aquí lo que hicieron fue primero colocar esta tela en la parte de abajo para recolectar las semillas y hacer un estudio, pero después ya los dejaban solitos y más o menos este es el proceso que vemos, ¿no? Que empieza a pasar después de 3 años, que ya empieza a haber acumulación de semillas y cómo este tipo de objetos pueden ser súper útiles para este tipo de procesos, ¿no? Esta es una imagen de este mismo proyecto, lo que pasó en 10 años. No es que las perchas fueran la única estrategia, pero era una muy importante, ¿no? Este sí es un proyecto en el que estuvimos trabajando hace un par de años, que son refugios para murciélagos. Eh, apenas colocamos el segundo prototipo porque el primero no lo instalamos bien. Entonces estamos esperando ver resultados pronto. Que el tema de los murciélagos se me hace bien interesante, porque a las abejas ya todos las queremos mucho y todos sabemos que son muy importantes, pero los murciélagos es como más, la gente les tiene miedo, hay mucho tabú, pero resulta que son súper buenos polinizadores, controladores de plagas, dispersadores de semillas, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá llegamos. Me pasé un poquito de tiempo, pero... No, no, el tiempo está Mm. perfecto. No sé vos cómo andarás vos de tiempo. Nosotros acá estamos bien, no te das No, yo problema. sí me puedo quedar unos 10, 15 minutitos Ah, para bueno, platicar. bueno, bueno. Bueno, la verdad que para darte así como mi devolución, la verdad que, o sea, Mm. fue breve, pero está espectacular, porque aprendí un montón yo no sabía todo eso que estás comentando de las Mm. abejas. En realidad te encontré o sea, googleando y buscando productos hechos a base de biomateriales y me Mm. pareció súper interesante. Y ahora que te escucho todavía me parece mucho más rico todavía, sobre todo desde el aspecto de diseño industrial, ¿no? Porque Mm. un poco lo que vos decís, o sea, a partir de como de los errores cometidos, capaz, como la necesidad que tenemos los diseñadores de aprender del contexto, ¿no? O sea, pensar que a veces Mm. uno, porque acá también, por ejemplo, en Argentina hay mucha movida con el tema de las abejas, de que tengas vos, digamos, tu propia Mm. colmena y que la generes por la importancia de la polinización.
pero no hay esa conciencia como la que vos comentás, digamos, ¿no? Sí, tal vez hay un poco más de conciencia ahora del tema de las plantas, ¿no? De eso que comentabas a lo último, de tratar de generar, bueno, estos espacios y que el pasto también, ¿no? Porque el pasto al final lo único que hace es gastar energía, ¿no? Que uno necesita, digamos, las cortadoras con nafta y demás. El Empieza agua. a tener un poco de conciencia, no tal vez muchísima, un poco, pero respecto a las abejas no existe esa conciencia como la que decís vos, ¿no? De la importancia de que tal vez traes otro tipo de abeja y termina modificando, digamos, todo el ecosistema. Queriendo hacer un bien, uno al final termina haciendo un mal, ¿no? O sea, y me parece súper interesante y rico esto que vos comentás, ¿no? De la importancia del estudio del contexto que tenemos los diseñadores industriales, ¿no? Que a veces uno lo deja de lado, ¿no? Te dice, bueno, no importa, ¿no? Me parece súper interesante. Sí, porque además luego esos análisis se dejan mucho solo del lado social, ¿no? Como que sí Claro. estudio el contexto, pero solo desde la perspectiva cultural, social, que es muy importante, pero pues qué pasa justo con esta parte ambiental, ¿no? Sí, además que tal vez a veces uno se encapricha, digamos, como más los diseñadores que nos encaprichamos mucho como en buscar el producto ideal, que decimos, ay, bueno, hay esta falencia y uno va, y después te das un golpe. Bueno, un poco lo que comentabas vos al principio con esto de los bebederos, ¿no? Que Sí, es lo sí, sí, sí. que uno dice, ay, no, yo me creía que tenía el producto y de Sí, pronto sí, sí. hice todo al revés, pero Ah, digamos, me parece súper interesante bueno, todo el recorrido que hiciste, ¿no? Porque hay que recorrer para aprender, digamos, ¿no? O sea, me parece que tiene que ver un poco con todo eso, ¿no? Yo no sé si los que quieran hacer preguntas que puedan ir escribiendo, si no, bueno, yo también tengo mis preguntas. Primero te quiero leer las de ellos. Dice, buenas, porque esta te la mandaron hace rato, Malena, que dice, buenas, evaluaron utilizar descartes de madera, dado que parecen piezas chicas relativamente. Sí, de hecho, es que no estoy en el estudio y me gustaría mostrarles, pero justo ahorita estamos por lanzar un nuevo modelo donde justo lo que queremos es esto, ¿no? Como trabajar con secciones de madera recuperada, estamos haciendo el techo con un plástico reciclado, pero sobre todo esta parte de la madera con secciones chiquitas que se pueden perforar. Eh, sí, sí, la verdad es que sí es algo que nos interesa y si todo sale bien, el próximo año vamos a tener un modelito más en esa línea, que además va a ser mucho más barato, ¿no? Porque el de ahorita pues sí es bastante complejo la fabricación. Y la madera esta requiere, o sea, ¿qué terminación, qué le puedes dar, digamos? Porque viste que la madera a la intemperie se va estropeando. Sí, sí, mira, justo lo que hicimos con este modelo, bueno, les comentaba que es madera de teca, es una madera súper resistente, por ejemplo, acá en México la usan mucho para mobiliario en exterior, por ejemplo, en playas y en zonas muy húmedas y con mucho sol, entonces es una madera que aguanta todo tipo de cosas. Sí le pusimos un aceite, se me olvidó el nombre, creo que se llama Osmos, al techo y a la parte de abajo, que son como estas tapitas, y a la parte que está en contacto con la pared. Pero todas las piezas donde entran las abejas las procuramos dejar lo más natural posible. Porque además las abejas son muy sensibles al olfato. Entonces sí intentamos no ponerle nada a estas piezas de adentro, o sea, donde Claro, construyen. eso te iba a preguntar, porque digo, si uno reutiliza maderas, tienen que ser maderas que no fueran intervenidas, digamos, ¿no? Porque Exacto. como que si está pintada o algo, como que debe reinfluenciar, digamos, ¿no? En la Ujú. abeja. ¿Qué digo ahí también de nuevo? Hay de todo, ¿no? Hay especies muy guerreras que no les No preocupa, importa. pero en general sí procuramos ir en esa línea como lo más natural posible, ¿no? Mm. Y acá te preguntan, ¿notaron que el público o los consumidores fueron receptivos de incorporar este tipo de productos? Sí, de hecho fue muy curioso porque, mira, me voy a regresar hace muchísimo, pero el diseño original, que era esta que les enseñé hace rato, es que es casi al principio.
Pues en realidad se desarrolló como era un proyecto que pudimos desarrollar gracias a, ay, ya me fui. Gracias a un proyecto, a una beca del gobierno, creo que ya se trabó mi presentación. Y tenía un enfoque muy artístico. Sí, ya se trabó, entonces creo Y que te lo voy quedó el plano de arriba, Sí, sí. de los campos. Sí, pero bueno, lo que les quería comentar es que tenía un enfoque mucho más artístico, entonces en realidad no teníamos la intención de comercializarlo. Era más como una esculturita, pieza única, era una beca del gobierno de un programa de artes. Ah, mira, ya se Hay que destrabó. correr. Y entonces cuando lanzamos estas primeras dos piezas, les fue muy bien, o sea, lo publicaron en muchos lados, nos escribían mucho, y entonces en realidad ahí como que detonó algo que por lo menos yo no esperaba, y es que sí hubo mucho interés, o sea, como que la gente, aunque no hubiera esta conciencia de todo el tema de las especies solitarias, y como que sí detonó mucho interés, mucha gente nos escribía, lo publicaron en muchos lados, y fue a partir de eso que dijimos, bueno, pues vamos a explorar más ya esta parte comercial, ¿no? O sea, ¿qué pasa si lo empezamos a vender? Que en realidad ha sido muy difícil en el sentido de que pues es un producto difícil de vender. O sea, hay que explicar mucho de lo que les expliqué hoy para que en realidad la gente lo entienda. Porque muchas veces me escriben y, oye, ¿de dónde saco la miel? Y es como, no, es que estos no producen miel, ¿no? Entonces hay que dar como toda esta explicación y eso es un poco difícil y ha sido también mucho de lo que mucho del proyecto se ha enfocado a eso, ¿no? Por ejemplo, si se meten a nuestro Instagram van a ver que muchas de las publicaciones tienen más que ver con divulgación, con hablar del tema, porque pues sí hay que empezar como desde allá abajo, ¿no? Entonces sí, han sido un poco las dos cosas. Ha habido como mucho interés, pero al mismo tiempo es algo difícil de vender, ¿no? Entonces estamos ahí como intentando balancear esos dos cosas. Bueno, yo te digo, yo había malinterpretado una parte de tu proyecto, porque Mm. cuando vi los cositos de las hojas, pensé que los hacían ustedes y que había que poner esas hojitas. Yo dije, ay, Dios mío, Mm. ¿cómo producen eso? ¿Qué hacen un rollito por cada uno? Sí, también eso, Uno tiene que eso hacer me los lo, rollitos, decía eso yo. me lo han preguntado mucho y por eso ya ahorita en la presentación como que especifico que eso lo Claro. hicieron. Sí, sí, sí. Sí, porque Claro, así cuando, parece un trabajo artesanal, así de que... claro, Sí, sí, sí. como armarte una habano, no sé, como una era como, Exacto. ¿viste qué? Te las tenés que ir armando cada tanto, digo, le tenés que ir armando, imaginaba yo, y cuando me No, y expliqué, de, y dije, de hecho ah, eso es muy interesante porque también nos preguntan mucho que qué le ponemos para que lleguen las abejas. y O ahí sea te que sí. preguntan eso, sí. Y no, en realidad no se pone nada. O sea, obviamente depende mucho del contexto. Hay lugares donde ponemos el refugio y no sé, puede pasar más de un año en que no llegue ninguna abeja o de plano no llega, ¿no? Pero hay veces y esto lo he visto así tal cual, de que en unos minutos, unas horas después de que lo pusimos, empieza a llegar una abejita, ¿no? Y la cosa es que, digamos que, ¿qué es lo que buscan por naturaleza? O sea, están buscando túneles, a ver dónde pueden construir su nido. Entonces es una forma de hacerles más fácil ese trabajo, ¿no? De buscar estos túneles, porque además hay varios ahí juntitos. Eh, entonces sí, eso es muy interesante. Obviamente pasa esto, hay veces que luego llegan, hay veces que pueden pasar más de un año, hay veces que no llegan. Esto depende más del contexto y por eso ahí el tema de las flores o los jardines se vuelve tan importante. Claro, sí, sí, sí. ¿Y piensan seguir creciendo, digamos, como para hacer para otro tipo de especie de abeja o van a conservarse por acá? Sí, nosotros tenemos mucho interés de seguir explorando ahorita, sobre todo donde nos estamos centrando mucho es en el mundo de las abejas sin aguijón, las abejas meliponas. Eh, y es interesante porque justo empezamos con estos objetos chiquitos, las estructuras de cera, que son así muy chiquitas, y ahora estamos, bueno, ya también la parte de las cajas, la estructura donde va la colmena, y ahora estamos como empezando a diseñar más como toda la estructura que se llama meliponario, que es donde tú tienes a tus colmenas. Entonces es interesante cómo va creciendo de escala a tal punto en el que estamos ahorita también como el tema de los jardines, o sea, cómo te aseguras que
2 colmenas tengan suficiente alimento para a lo largo del año, ¿no? Entonces ha sido interesante eso, como desde una escala bien chiquita hemos ido como hasta a esta escala que ya es una cosa de paisajismo, ¿no? No es Claro. tanto objeto. Ujú. Sí, sí, se mezcla un poquito todo, ¿no? La biología, diseño de paisajismo, diseño industrial, es como todo. Exacto, Hay que exacto, cubrir todas exacto. las áreas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy de Ujú. diseñador. Acá te preguntan, bueno, primero te dicen, ¿no? Que muy lindo el proyecto, ¿no? Te felicitan, muy interesante. Gracias. Y dice, consideraron expandir el proyecto como para hacer nidos para colibrís y así como también para, bueno, un poco que comentaste, ¿no? Lo de los murciélagos. Sí, o sea, sí, justo. Sí, o sea, yo lo pienso, es mi sueño, ¿no? Seguir haciendo cosas así. Pero es muy chistoso porque el mundo de las abejas es tan amplio y tan extenso que llevamos 4 años sacando nuevas cosas y siguen saliendo nuevas cosas en cuanto a proyectos, objetos o cosas que se podrían diseñar. Y de repente sí, quisimos salirnos un poquito con eso de los murciélagos, pero de repente es entrar a otro mundo totalmente diferente, Claro, ¿no? Porque pues sí, no tienen, son mamíferos, es otra cosa totalmente distinta. Entonces sí es algo que nos interesa, pero al mismo tiempo como, pues, para ser honestos, tampoco es que hemos logrado ya vivir de esto, ¿no? O sea, todavía claro, seguimos en ese proceso. Eh, entonces sí, o sea, sí es algo que nos gustaría, pero ahorita seguimos como poco a poco con el tema de las abejas, que ya de por sí es muy, muy amplio. no, y Sí. además toda la exploración que demanda, va, todo, como todo el proceso que viste acá, y también Mm. me imagino que lo que debe ser también insertarlo en el mercado, ¿no? Porque, digamos, tenés que Sobre, ofrecer algo hoy en día a la sociedad, le tenés que decir, bueno, te conviene tener el murciélago porque, no sé, te comen los mosquitos, mm, o sea, si no le ofreces algo, es como que tanta conciencia, por lo menos acá, tanta conciencia, mm. ¿no? De naturaleza, no, todavía no es que hay, digamos, ¿no? No es que, o Sí, sea, es difícil. Sí, es muy difícil y justo ahí lo que hemos estado pensando mucho es cómo generamos un catálogo de productos y servicios que también cumplan ese mercado de gente que todavía no sabe del tema tanto, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tipo de cosas les puedes ofrecer que nos ayuden a nosotros a sostener el proyecto, pero también que los empieces a introducir a estos temas, ¿no? claro. Entonces, en realidad eso ha sido como yo creo que de lo más complejo del proyecto, o sea, justo lo que dices, cómo traducir esto, que está muy bonito en la presentación y todo muy lindo, pero cómo lo haces un proyecto sustentable y redituable. Y pues ya llevamos por lo menos más de 3 años en ese trabajo, ¿no? Sí, sí, bueno, como Mm, todo proyecto innovador, ¿no? Que requiere como mm, toda esa fase de insertarlo, ¿no? Y de mm, toda esa parte marketinera, digamos, mm. lamentable, pero bueno, que como que la requiere Sí, sí o sí, no, como, sí, 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 ¿no? sí, O sea, es así. sí. Y dice, por algún motivo puntual eligieron estructuras, acá te preguntan del otro, ¿no? Dice, por algún motivo puntual eligieron estructuras poliédricas, tiene que ver con la similitud de las colmenas. Mm, a ver si no se me traba de nuevo, pero vamos para allá. No, en realidad eso fue, bueno, sí había una razón un tanto funcional, que sí es interesante porque si nosotros, por ejemplo, vemos en esta foto no se nota, pero estas estructuras que se ven como muy orgánicas, muy poco uniformes, sí tienen ciertas estructuras un tanto geométricas. De hecho, aquí se ve que es como un hexágono medio deforme, ¿no? Pero ya que empiezas a encontrar ciertos patrones, sí hay estas cosas como muy geométricas, ¿no? En realidad, esta forma fue un poco más, pues, la verdad tenía mucho que ver con que se viera bonito, pero había otra cosa que no se ve en ninguna de estas fotos y es que se pueden como apilar. O sea, yo puedo poner, digamos, tres de base y arriba le pongo otra y arriba es como un sistemita modular que te permite ir creciendo la estructura, ¿no? Tenía que ver un poco con eso y con la parte estética, ¿no? Como también hacer este contraste. Aquí creo que se ve muy bien, ¿no? Entre estas formas como muy orgánicas y estas formas muy geométricas. Eso era como también un... De hecho, en esta lámina, en esta presentación no tengo fotos, pero este año empezamos a trabajar con otro tipo de moldes, porque estos los hicimos con moldes de silicón, que puede ser un poco complejo. Y ahora estamos trabajando con una técnica que se llama cera escamada,
donde tienes un molde que metes en agua fría y luego en la cera y lo separas muy fácil y te permite producir mucho más piezas, además con menos material porque es mucho más delgadita la pared, que de hecho aquí se ve muy claro, ¿no? La cantidad de material que nosotros usamos versus lo que usan las abejas, ¿no? Y de hecho había veces que sí, como que las abejas de cierta forma nos decían que estamos desperdiciando material, ¿no? O sea, que veíamos la imagen y, bueno, la pieza y ya le habían quitado como el sobrante y con eso hacían otra cosa, ¿no? Entonces hay todo este tipo de reacciones que pues en una presentación tan cortita igual no da tiempo de mostrar todo, pero que sí es bien divertido como... Porque ahorita les puse los casos de éxito, pero obviamente también hubo Obvio. casos donde casi casi era como, ¿qué es esto? Mejor hago algo, aprovecho este material para hacer algo mejor, ¿no? Entonces sí, sí hay de todo. Sí, sí, obvio, Mm, sí, se entiende. Bueno, buenísimo. No sé si no hay más preguntas. Yo tampoco te quiero sacar tiempo, que ya te demandé 10 minutos más de lo que era la hora que ibas a tener vos. Te agradezco muchísimo, la verdad que súper, súper bueno, acá todos te están también diciendo que muchas mm, gracias. La verdad, súper interesante desde todo aspecto, digamos, desde lo ambiental, desde lo profesional del diseño industrial, digamos, ¿no? Digamos, me parece extraordinario todo tu trabajo, todo el proyecto que estás planteando y bueno, la información también tan dinámica que nos brindaste, ¿no? Así que mil gracias por tu tiempo. Después esto, bueno, como te decía Ale, va a quedar grabado. Después yo si querés lo paso. La verdad que estas charlas están muy buenas porque quedan en la facultad y después, bueno, cualquiera que va googleando después tiene acceso, digamos, a esta información, ¿no? Y la verdad que se editan un poquito, obviamente, mm. pero la verdad que son buenísimas que queden toda esta información. Así que, bueno, mil gracias por tu tiempo, Gabriel, y éxitos en todo este Mm. proyecto. No, muchísimas Sigue gracias y evolucionando. un gusto compartirles hasta allá estos temas. Y la verdad que estar allá Mm, también, bueno, la virtualidad lo que logra, ¿no? La verdad que es excelente. En sí, ese sí, sí. sentido, la verdad que es muy bueno. Bueno, mil Sí. gracias, Gabriel. Te dejo. Gracias, muchos Muchas saludos. gracias, ¿eh? Gracias a Vamos ustedes. hablando. Después te Ok. paso el link yo, Sí, cuando sí, digo, porfa. no te importa. Gracias. Dale, Bye. chao, éxito. Bye, bye. Buen fin de semana. Igual.